Buenas tardes y bienvenidos sean todos. Gracias por participar en el primer foro, la primera charla energética a través de Twitch. Los invitamos a que sigan nuestro canal. Estaremos teniendo dinámicas similares a esta a lo largo de estas semanas y meses. Vamos a tratar de estar transmitiendo cada vez más y más contenido, entonces los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestro canal. Agradecemos el interés en estos temas. El día de hoy estamos reunidos justamente para saber cómo vamos con los derechos del consumidor final en materia energética en México. En nuestro panel tenemos el honor de contar con tres grandes panelistas. Los presento. Primero está Marín Cornelis. Ella es la directora ejecutiva y fundadora de Next Energy Consumer, en consultoría de políticas centrada en los aspectos sociales de las transiciones energéticas y climáticas a nivel europeo e internacional. Su trabajo une las necesidades y la experiencia de la sociedad civil, las comunidades científicas, las empresas y los formuladores de políticas en las transiciones energéticas y climáticas. Su compromiso le permitió ser nombrada una de las primeras embajadoras del Pacto Climático Europeo. Y antes de Next Energy Consumer, Marín se desempeñó como secretaria general de NEON, la red europea de ombudsmans de energía, que es un servicio de resolución de disputas energéticas y defensores del pueblo, en Bruselas. Durante los últimos 12 años ha centrado su trabajo en cuestiones de protección y empoderamiento del consumidor final en temas energéticos. También le damos la bienvenida al comisionado Héctor Moreira Rodríguez. El comisionado cuenta con las licenciaturas en Ciencias Químicas e Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Además, tiene un diplomado en Administración Universitaria realizado en la Universidad de Warwick. Tiene una trayectoria de más de 13 años en el sector energético, en los cuales ocupó cargos importantes. En el periodo de 2003 y 2004 fue subsecretaria de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía. Del 2004 al 2006 fue subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía. Durante el periodo de 2009 a 2015 fue consejero profesional en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Durante el periodo de 2009 a 2015 fue consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción. En el ámbito académico ha sido vicerrector académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Colabora como investigador asociado en la Arizona State University en la creación de un modelo matemático para la generación de escenarios para el sector energético mexicano. Ha sido consejero del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas y ha sido el autor de varias publicaciones de planeación del sector energético. Fue nombrado por la 63ª legislatura de la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2016 y ratificado por un segundo periodo el 25 de abril del 2018 como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por último y no menos importante, contamos con la distinguida presencia de María Angélica Valencia Gómez, directora de Vinculación Institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales, trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como asesora del órgano de gobierno en temas de regulación energética, así como de la Secretaría Ejecutiva con funciones de asuntos legislativos e internacionales. Durante su carrera profesional se ha interesado en las nuevas tecnologías de transición energética, así como en los temas de igualdad sustantiva. Actualmente es directora de Vinculación Institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Estamos reunidos aquí en este foro justamente para evaluar la situación actual de los consumidores energéticos finales y determinar los efectos que tienen las políticas actuales en sus derechos humanos, económicos, sociales o ambientales y además identificar si existen los lineamientos adecuados para lograr el acceso a la energía, la sustentabilidad energética y la inclusión e igualdad sustantiva en el sector energético y la lucha por el cambio climático. En este sentido, invitamos a todos nuestros
viewers, a todos nuestros espectadores, que interactúan con nosotros de manera libre a través del chat. Estaremos tomando sus comentarios y sus preguntas y estaremos incluyendo estas interacciones con la discusión con los panelistas. Entonces, siéntanse en libertad de enviar sus comentarios a través del chat y con gusto los iremos incluyendo. Sin más dilación, iniciaremos con una breve presentación que nos hará Marín Cornelis sobre estos temas tan importantes y cómo han ido evolucionando en Europa, que tomaremos como punto de partida para la discusión de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces voy a pedirle a nuestra administradora que ponga la presentación en pantalla y darle la palabra a Marín Cornelis. Adelante. Buenas tardes. La presentación no la veo. Entonces, me llamo Marín Cornelis y me disculpe porque mi español no es muy bueno. Hablo muy bien español. Es una mezcla entre español e italiano, porque vivo en Italia da muchos años. Entonces, me llamo Marín y trabajo sobre las políticas energéticas del consumidor en el ámbito europeo. Hoy quiero hacer una pregunta que es, las políticas europeas es verdad que las políticas de la UE ponen el consumidor en el centro, porque es un moto muy importante para la Europa, de decir que somos muy iguales, que somos inclusivos, pero podemos también tener algunas preguntas. La slide antes, por favor. Antes. Porque entonces, yo soy Marín Cornelis, soy un entusiasta defensor de la justicia energética, que es más que la lucha sobre la pobreza energética. Es una visión un poco más inclusiva de la transición energética. Soy también una embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea, que es una iniciativa para conectar las personas y las políticas climáticas en la Unión Europea. Y entonces tenemos... sí. Después podemos pasar a la slide después, por favor. Sí, entonces, en el 2018 y 2019, la Unión Europea adoptó el paquete de directivas que se llaman Energía Limpia para Todos, que pretende situar a los consumidores de energía en el centro. Y abre más derechos para los consumidores. El derecho de ser más informado, por ejemplo, con el acceso a los datos de consumo, los contadores inteligentes o también los instrumentos de comparación de precios certificados y también facturas de energía más claras, porque la Unión Europea tiene la idea de que la información es el medio de empoderamiento principal. Entonces las facturas de energía tienen que ser muy claras para todos. Por el momento, ahorita las personas, el 40% de los europeos piensan que las facturas de energía no son muy claras, entonces tenemos que hacer esfuerzos para renderlas más claras. El empoderamiento de los consumidores
es también la posibilidad para los individuos y las comunidades de generar electricidad y consumirla, almacenarla o venderla al mercado como comunidad energética. También las condiciones de cambio de empresa de energía es más fácil, gracias también a los instrumentos de comparación de precios. Y también la idea es de premiar la respuesta a la demanda para render el sistema más ágil, más fácil, más dinámico. Entonces, para finir, el consumidor es también más protegido porque hay requisitos sobre la pobreza energética más avanzados. También información sobre alternativas a la desconexión. Si, por ejemplo, no puedes pagar las facturas, tienes alternativas. El suministro de electricidad tiene que ser garantizado de los Estados miembros y la gestión de los datos, la privacy, es también una prioridad. Ahora tenemos después. Siguiente, por favor. Como tenemos un pequeño delay, tarda un poquito en cambiar la diapositiva. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que ahora tenemos el Green Deal, el Green Deal europeo desde 2019, que promueve una transición justa que no deje a nadie atrás, que es que tenemos que ir adelante. Y entonces, con el Green Deal, la Unión Europea quiere aunar el crecimiento económico con altos niveles de protección social y medioambiental para ser neutrales en cuanto al clima para el 2050. Por eso tenemos dos instrumentos más importantes que son el mecanismo de transición justa, el Just Transition Mechanism, que aborda los efectos sociales y económicos de la transición energética, por ejemplo, centrando en las regiones, industrias y trabajadores que se enfrentarán a los mayores desafíos, y movilizando al menos 150.000 millones de euros. Y, por ejemplo, es más útil en Polonia, donde hay muchos trabajadores que trabajan sobre las minas de carbón. Entonces tenemos que ir adelante para ser neutros en un punto de vista climático. Y también tenemos la Renovation Wave o la ola de renovación, que tiene como objetivo de duplicar como mínimo los índices de renovación energética en los próximos 10 años, porque por el momento solo el 1% de los edificios se renuevan cada año de forma eficiente. De eso puedo hablar mucho porque los edificios en Europa es verdad que hay renovaciones, pero no todas son eficientes del punto de vista climático. Y entonces tenemos que ser más eficientes, más proactivos. Y estas renovaciones ciertamente mejorarán la calidad de vida de las personas que viven utilizando el servicio. Entonces reducirá la pobreza energética y también reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y crearán hasta 1.100. Bueno, esto lo puedes ver, empleos ecológicos adicionales en el sector de la construcción. Pero en paralelo, tenemos también una nueva agenda para el consumidor. Y esta nueva agenda para el consumidor es para que
la Unión Europea pretende ir más allá de la sociedad de usar y tirar y hacer las economías más circular y embarcar los consumidores europeos en hábitos de consumo más sostenibles. Next slide, please. Porque cada año se comercializan en la UE más de 20 kilos de productos electrónicos cuya vida útil es al menos 2 años menor de lo previsto. Entonces, es más sostenible, significa también hacer selección de productos más sostenibles. Y entonces, gracias a esta nueva agenda para el consumidor, los consumidores tendrán acceso a productos más sostenibles, con una vida útil más larga y también mejores opciones de reparación sin temor el greenwashing. Los consumidores tendrán más protección para contra la inteligencia artificial. Y también más acceso a la aplicación de la ley y la reparación. Por ejemplo, por el momento en Europa no tenemos las acciones colectivas o conjuntas de control no están muy difusas, están pocos. Entonces, para el empoderamiento del consumidor es muy importante. Y también abordar la vulnerabilidad, la discriminación y las necesidades de grupos particulares es muy útil. Y el punto 5 es también útil para el México porque la Unión Europea tiene que hacer un apoyo normativo y una asistencia técnica y desarrollo de capacidades para los países socios. Y también al nivel de la gobernanza empresarial sostenible para fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a largo plazo. Entonces, la Unión Europea prueba a ser el líder de la lucha contra el cambio climático. Next slide. Next. Siguiente. Sí. Entonces, en Europa el problema es también que tenemos mucha pobreza energética, porque en Europa somos más o menos 500 millones, pero los 30 millones de hogares o personas no pudieron hacer frente a las facturas de los servicios públicos incluidas en la energía. Y 34 millones de europeos no pudieron calentar sus hogares adecuadamente en invierno. Y la situación no es muy clara para el verano. Entonces, las datas son también muy parcial. Y es el problema de la pobreza energética que ahorita tenemos enormes disparidades entre los Estados miembros y eso es antes la llegada del COVID. Entonces tenemos que ser muy atentos a los desarrollos de la pobreza energética. Next. A nivel de regulación, la Unión Europea tuvo una aproximación más un poquito lento, porque hasta el 2009 la pobreza energética se ignora completamente. La energía se aborda solo en términos técnicos. Después, entre las 2009 y la 2015, el interés por la vulnerabilidad está aumentando gracias al Parlamento Europeo y a proyectos financiados, pero las respuestas estaban muy fragmentarias y no tuvieron definición. Pero hoy tenemos, del 2016, tenemos un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética y también este paquete de energía limpia para todos.
Y también una definición de pobreza energética. La definición es en la parte de derecha, que en práctica el concepto de clientes vulnerables podrá comprender los niveles de renta, la proporción de renta disponible dedicada al gasto energético, la eficiencia energética de los hogares, la dependencia crítica de los equipamientos electrónicos por motivo de salud, la edad u otros criterios. Y entonces tenemos unas respuestas por la pobreza energética con tres prioridades, que están el precio de la energía, la calidad de los hogares, la performance energética y también la dependencia sobre la energía. Next. Siguiente, por favor. Y entonces tenemos hoy unas recomendaciones sobre la pobreza energética en el ámbito del Green Deal y de la Renovation Wave, de la onda de renovación, porque hoy tenemos nuevos elementos y prioridades. Por ejemplo, de las recomendaciones genéricas sobre la liberalización, sobre los usos de indicadores, de soluciones sociales o de vivienda o energéticas integradas. Al fin del 2021 tendremos también objetivos de rendimiento energético, obligación para las viviendas. Y también la importancia de la financiación de alternativas y de los centros únicos para la renovación están prioridades de la Unión Europea. Y el papel de las partes interesadas está cambiando, porque, por ejemplo, tenemos las empresas de servicios energéticos, ESE en español, ESCOs en inglés, están más y más importantes, sobre todo para renovar las viviendas sociales o también las viviendas privadas. Las comunidades energéticas o las empresas sociales o las organizaciones de base de la sociedad civil diviendan partes interesadas indispensables también a nivel europeo. Eso significa también desarrollar las capacidades para estas asociaciones, para apoyar, para ayudar más a las personas. Por fin, next please, siguiente. Por fin, para concluir, la pregunta que tengo es, ¿pero la justicia energética en Europa hemos llegado ya? El problema es que tenemos también problemas. Tenemos un problema político, un problema estructural y también un problema de comprensión. Porque al nivel del problema político, la Unión Europea es muy dependiente de las políticas de los Estados miembros, porque son ellos que deciden los objetivos de reducción y también las formas de aplicar los programas. Es el principio de subsidiariedad. Y hoy muchos países todavía no están interesados en la reducción de la pobreza energética. La consideran o una cuestión social, no energética, o piensan que no es un problema en absoluto. Pero tienen formas de pobreza, pero es una visión muy parcial. A nivel del problema estructural, podemos decir que, por ejemplo, los actores sobre el terreno, las empresas y la innovación social tienen un papel importante que desempeñar, especialmente cuando los poderes públicos se desentienden, cuando no consideran que la pobreza energética o la justicia social no es un problema, pero a menudo no tienen el tiempo ni los recursos para estar al día o conectarse o aprender de sus homólogos. Entonces, la capacidad están muy, muy limitadas. Y a nivel de la comprensión, por el momento, la idea de transición justa sí es esencial,
pero la visión europea no tiene en cuenta las diferencias de género, de edad, de cultura, de etnia, de clase o también de capacidad. Y faltan datos y análisis de impacto sobre las poblaciones diferentes. Y yo pienso que el cerrar las brechas y ser verdaderamente inclusivo supone escuchar e involucrar activamente a toda la población en todas las políticas relevantes, también las políticas de financiación, también las políticas de vivienda, etc. Y next, si ustedes tienen más preguntas o comentarios, me pueden también escribir. Eso es para mí. Muchas gracias, Marín. Les haremos llegar tus datos de contacto por el chat. Gracias. Gracias. Bueno, con esta maravillosa introducción al tema y por cuestiones de administración de tiempo, yo creo que vamos a juntar el tema 2 y 3 y en lugar de tener 5 minutos cada quien para que hablen de manera independiente, lo que les propongo es vamos a abrir los espacios de 15 minutos para que podamos rebotar el tema entre todos y poder hacer las preguntas y poderlo comentar de manera más libre. Entonces, digamos, la primera pregunta o el primer tema grande que nos gustaría empezar a discutir es cómo vamos con la parte de los usuarios finales como prioridad en el sistema energético mexicano. En específico, cuál es el rol que juegan dentro del sector y cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos para defender sus derechos y cuál es el estado de inclusión dentro del sector energético mexicano, no solamente del usuario final, sino también, como decía Marina al final de su presentación, a nivel étnico, a nivel de género, a nivel más amplio, ¿no? Entonces, abriría la participación. En este caso, me gustaría empezar con el doctor Héctor Moreira para que platique acerca de cuáles son sus impresiones sobre el rol del usuario final y abrimos la participación de todos. Tiene silencio su micrófono. En este tema, como en muchos otros, tenemos problemas muy importantes de definición. Por ejemplo, nos decimos los usuarios finales son la prioridad. Eso lo puede decir casi cualquier gobierno y cualquier tonalidad, desde los comunistas, los capitalistas, todo el mundo te va a decir eso. El problema es qué queremos decir con prioridad y qué queremos decir con derechos y qué queremos decir realmente sobre qué queremos lograr. Me voy a dar un ejemplo muy sencillito. Si tú le preguntas al mexicano común y corriente, ¿qué quieres de la parte energética? Te contesta que quiere pues, que la energía esté disponible, que sea confiable, que tenga bajo costo, que proteja el medio ambiente. Esas 4 cosas no se pueden lograr a la vez. O sea, lo más barato no necesariamente es lo que protege mejor el medio ambiente. Lo más disponible no necesariamente es lo que es de bajo costo. Y entonces nos encontramos con una problemática muy interesante donde hay que definir con claridad y a nivel de comunidad, de grupo, de nación, ¿qué queremos decir con esto? Fíjate, pues me voy a ir al primero. Disponible, confiable, bajo costo y que proteja el medio ambiente. Uno de los problemas más grandes de México es quemar leña. Quemar leña es disponible, es confiable y de súper bajo costo. Entonces la pregunta es ¿por ahí nos debemos ir? No, porque no protege el medio ambiente. Pero si le preguntas al campesino, te va a decir que eso no es prioridad para él. Entonces necesitamos nosotros tener un proceso democrático para llegar a un consenso nacional de qué queremos como nación. Si no, nos vamos a enfrentar con una problemática donde pues, cada quien quiere lo que quiere, o cada estado o cada grupo quiere cosas diferentes. La otra cosa es la siguiente: cuando nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, de costo, la pregunta es ¿y quién decide? Y la segunda pregunta es ¿cómo decide? Y la tercera pregunta es ¿y cuál es el horizonte de esa política? Si nosotros le hubiéramos hecho esta pregunta a México hace 20 años, nos hubiéramos encontrado con que Estados Unidos tenía muy poco gas y te lo vendía a precios muy caros.
¿Okay? Entonces, obviamente la problemática de México y la prioridad de energía de México era seguridad energética. Entonces, por ejemplo, a México le salía más barato traer carbón de Australia para producir electricidad que importar gas de Estados Unidos. Entonces, la política que cumplía con el bajo costo, me quiero ir nomás con el tema de bajo costo, si la hiciéramos ahorita no tendría el menor sentido, sería equivocadísima. Entonces tenemos nosotros que tener un sistema que tenga muy claro qué está buscando y que tenga un factor de corrección muy bueno, porque lo que te funcionaba hace 20 no te funciona después. Pero por ejemplo, regresen, hagan así uno para atrás, denle para atrás al tiempo, hace 20 años. Nosotros decíamos seguridad energética y por lo tanto, ¿qué estábamos viendo? Trae carbón de Australia para poder generar energía eléctrica y haz crecer la parte nuclear. Esas dos soluciones ahorita son no. ¿Ok? ¿Para qué traemos carbón de Australia si podemos usar gas natural? ¿Para qué queremos lo nuclear si es muy peligroso? Y eso era antes de Fukushima y todas esas cosas. Entonces yo sí creo que hay que decir, esto requiere un proceso político democrático previo para poder definir qué quiere la gente, en qué prioridad y con qué alcance, y cuáles van a ser los derechos de los usuarios en términos de resultados. No de que si tiene derecho a la información o a que le cobren menos, lo que tú quieras. Sencillamente, ¿a qué tiene derecho en términos de la toma de decisiones? Entonces, el gran problema de México, como yo lo veo, es que no lo hemos entrado a nivel de los partidos políticos, a nivel de los grupos empresariales, a discutir exactamente qué queremos hacer como nación y cuáles son los derechos que le vamos a dar a los usuarios. Si no, nos vamos a topar con cómo se decide todo esto y nos vamos a topar con lo que ya nos está pasando. Mira, yo me puse a apuntar aquí cuál fue la prioridad nacional. En el 2002 la prioridad era seguridad energética. Después vino la prioridad es el costo. Y por lo tanto, ¿por qué pasó esto, lo del costo? Porque Estados Unidos empezó a descubrir el shale y empezó a tener gas muy barato, entonces trae todo el gas de Estados Unidos porque es lo más barato. Entonces la prioridad de nuestro sistema energético era costo. Después vino la parte viene la parte ecológica y entonces la prioridad se convirtió en disminuir la huella de carbono. Y entonces, no, pues tenemos que despachar primero las eólicas y luego todo lo demás. Y ahorita nos encontramos con que la prioridad es soberanía energética, donde queremos un fortalecimiento del Estado nacional y de sus empresas, digamos, nacionales. Entonces, estamos dando estos saltos porque no hemos tenido un debate a fondo sobre qué queremos y qué derechos le vamos a dar a la gente en términos de energía y cómo se van a tomar esas decisiones de tal manera que sean verdaderamente democráticas y verdaderamente informadas. Entonces yo sí creo que es un debate muy importante y es donde aparece Ombudsman. ¿Okay? Necesitamos organismos que analicen y que tengan los datos y que puedan comparar. Si no, cada 6 años vamos a dar un bandazo a cambiar la política energética y lo que la gente puede esperar. Entonces yo sí creo que hay una problemática real, porque usuarios finales como prioridad, todo el mundo te lo va a decir. Seguridad energética, todo el mundo te lo va a decir. Derechos de los usuarios, todo el mundo te lo va a decir. La problemática es qué queremos decir con cada cosa. O sea, ¿cuáles son los derechos reales? ¿Qué le vamos a dar a los usuarios finales? ¿Y cuál es el proceso democrático de toma de decisiones? No podemos nosotros que cada quien tenga su política energética. Tenemos que tener un sistema donde de alguna manera usar nuestro sistema democrático para la toma de decisiones sobre energía, sobre las decisiones de energía y sobre lo que las personas pueden o no esperar del sistema que les provee los diferentes tipos de energía. Entonces yo sí creo que esa es nuestra problemática y creo que en mucho tenemos que entender qué queremos decir con las palabras. Que los usuarios finales como prioridad, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a aceptar las prioridades de las personas o las prioridades nacionales que un grupo de personas, digamos, más informadas las tiene? A veces pensamos que todo el mundo comulga con la ecología. Yo no estoy tan seguro. ¿Okay? De hecho, ni siquiera es lo que está pasando en México ahorita. Entonces, mi punto es ese. Creo que esto lo tenemos que tratar como un problema de largo plazo, como un problema político y como un problema de nuestro sistema democrático. Gracias. Claro, doctor. Pues es bastante interesante esta premisa que pone el doctor de tener, digamos, una discusión informada y democrática previa para poder plantear estos principios.
y aquí me gustaría darle la voz a María Valencia para, pues obviamente, poner los puntos sobre las IES en la realidad de, pues no todos los grupos a los que afectan estas políticas tienen una representación que tiene una voz lo suficientemente fuerte dentro de los grupos que toman las decisiones para generar estas políticas y qué opina ella sobre pues esta parte de poner al usuario al centro a través de un ejercicio democrático, porque lo primero que me viene a la mente es, la solución de Puebla va a ser diferente a la solución de Yucatán, y eso nada más dentro de México, ¿no? Ya si nos vamos a nivel Latinoamérica, obviamente es todavía mucho más complejo. Entonces, pues le cedo la palabra a María para que nos dé su punto de vista y su opinión. Muchas gracias. Pues mira, a mi parecer, en el contexto actual sí es posible lograr que la energía sea accesible, confiable, de bajo costo y que proteja al medio ambiente. Es justo lo que está a punto de lograr la Unión Europea y por supuesto que requiere de años de esfuerzos y la colaboración tanto de la iniciativa privada como del sector público. Sin embargo, creo que actualmente sí contamos con las herramientas y las tecnologías como para poder lograr que el usuario final tenga estos valores en la energía. Y en materia del consumidor en México, bueno, a mí me gustaría recordar un poco los derechos básicos del consumidor o consumidora, que es el derecho a la información de todos los bienes y servicios que deben presentarse de forma oportuna, completa y clara. Y en temas de acceso a la información energética en México nos encontramos en una posición deficiente. No es porque aquí esté el comisionado, pero un caso de éxito es el Centro Nacional de Información de los Hidrocarburos, toda la información actual e historia petrolera del país reunida en un solo lugar que representa solo el principio de la cadena de valor de la energía. Sin embargo, la pregunta es, ¿de la misma forma se presenta el resto de la información de la cadena de valor? Los usuarios finales, para ellos es accesible y entendible, sabrán siquiera que tienen el derecho a saber esta información. Realmente ha faltado este enfoque de priorizar los derechos del usuario final en la energía. Otro derecho básico es el de la no discriminación, que ya también ha mencionado Marín. Nadie te puede negar un producto o servicio por tu sexo, raza, religión, condición económica. Sin embargo, en el contexto de la energía en México, ¿qué pasa con la condición geográfica? Con aquellas regiones del país que ni siquiera tienen acceso a la electricidad o una estación de combustible cercana a su comunidad. ¿Estamos previendo realmente en la planeación energética de nuestro país el simple acceso a la energía? Y por último, recordar también la seguridad y calidad. Claramente los productos y servicios disponibles deben cumplir con las normas en la materia. Sin embargo, pensando unos pasos antes como usuaria final, ¿cómo nos aseguramos de que las opciones, los servicios y productos que tenemos enfrente son los mejores? Resulta beneficioso para el mercado tener a varios jugadores para que compitan por ser el mejor. Y en el contexto actual de cambios a nuestro marco jurídico y en un contexto también en donde la demanda de la energía en México crece exponencialmente, es necesario el crecimiento de la oferta en el mercado también. Y resulta ineficiente e insuficiente el enfoque de usuarios finales como prioridad porque no se están asegurando sus derechos básicos. La energía es un motor de desarrollo económico para eliminar la pobreza. ¿Y cómo sería nuestra vida si viviéramos en un hogar sin servicio de energía? No podríamos refrigerar alimentos, se dificultaría el suministro de agua, realizar actividades tan sencillas de la vida diaria. Y en México es el 1% de la población la que no goza de energía con las condiciones más extremas de pobreza energética, son 35,000 hogares. Y bueno, es posible que el resto tenga energía, sin embargo, tienen problemas de abastecimiento. Aproximadamente el 37% de los hogares en México se privan de algún bien económico, ya sea la iluminación o climatización, por no tener energía suficiente. Y esto también es una forma de pobreza energética. A eso súmale que hay un porcentaje de la población que simplemente no dispone de los recursos económicos suficientes para utilizar el gas natural, por ejemplo. Entonces, realmente hay una ventana de oportunidad para que en la política energética de nuestro país se consideren a los servicios energéticos como un derecho social, ya no verlo tampoco como un tema económico, sino es un derecho social en donde la sociedad de México tan diversa
el sector energético necesita un enfoque a las condiciones de vida de los usuarios finales, para así defender la prestación de los servicios no como una simple mercancía, sino, como les menciono, un derecho social. Por ejemplo, en las escuelas rurales tengan electricidad e incluso puedan proveerse de servicios como la calefacción. A mí en lo personal me tocó visitar una escuela y un hospital en la comunidad de Los Humeros, en donde, aprovechando el calor del subsuelo, se les suministró un dispositivo para calentar los salones y el consultorio de aquella zona, que recibe al menos 50 familias. Esos son casos de éxito en donde, con un enfoque de energías limpias, se puede electrificar a las zonas de México sin este servicio básico. Y como mencionaba el doctor Moreira, la energía térmica, por ejemplo, que se consume en México, el 11% proviene de leña o carbón, y que al final del día generan emisiones de carbono y afectan a la salud de las y los usuarios. Entonces, creo que sí es un tema que qué bueno que se ponga sobre la mesa justamente en esta organización. Sí, claramente tiene que ponerse en los contextos políticos, el ver cuáles son estas prioridades y traducirlo también en la política pública, no dejarlo como un tema de impulsarlo como base, sino realmente traducirlo en acciones concretas. Excelente punto de vista, María. Antes de darle la palabra al doctor Moreira, me gustaría nada más comentarles que tenemos un par de comentarios importantes en el chat, justamente hablando de la democratización de este proceso, en donde se requieren, de acuerdo con CVM 2107, dice que requiere muchas otras acciones para que se pueda reducir la asimetría de información, barreras de entrada y costos de participación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, también pregunta, y creo que vale la pena comentarlo ahora para enriquecer el debate, ¿cómo podríamos generar este proceso teniendo todos estos problemas en cuenta? Entonces, adelante, doctor. Quisiera aquí apoyar a María Valencia, porque una de las cosas que más se nos olvida es que México es una nación plural, que tiene muchas comunidades que tienen sus propias culturas. A mí una vez me tocó ir a presumir un programa que teníamos de tener paneles solares para que en las comunidades aisladas tuvieran acceso a la electricidad. Bueno, suena bien bonito, ¿verdad? Y se para una senadora y me pone como chancla y me dice, en las comunidades indígenas de la sierra de, no sé qué, creo que era de Hidalgo, las responsables de traer el agua son las mujeres. Dice, lo que tú estás creando es una cultura donde llegan los hombres del trabajo, de la pilpa, etcétera, tienen su cheve y helada, se ponen a ver el fútbol y las mujeres salen a cargar las tiras con agua. Dice, si tú no tienes un motor que tenga de menos 20 caballos, que pueda mover y sacar el agua del pozo, dice, las mujeres las estás condenando a que vayan cargando tinas 2 kilómetros. Dice, tienes que pensar cómo vive realmente la gente y cómo les vas a ayudar. Pues el principal problema es el molino y el agua. Dice, el problema no es tanto poder ver la televisión o tener luz. Dice, eso es qué padre, pero esa es la crema del pastel. El pastel es el agua que está por acá y quién va a moler. Y dice, y ustedes no se están imaginando cómo vive la gente. Y creo que eso es súper importante, o sea, la parte de tener un conocimiento profundo de qué quiere decir el derecho energético. O sea, y no es lo mismo para un hombre que para una mujer, y no es lo mismo para una persona, digamos, urbana que para una comunidad indígena de la Sierra de Hidalgo. Entonces creo que es bien importante lo que dijo aquí María Valencia. Gracias. Claro, y aquí me gustaría darle la palabra a Marín, justamente tomando como base un comentario con el que iniciaba María, ¿no? Nosotros vemos a la Unión Europea como un ejemplo, porque ya llevan un camino mucho más avanzado, ya llevan mucho más tiempo en este tema de la Defensoría de los Derechos, tan solo en la parte de la definición de qué significan estos derechos y cuáles son las acciones, ya tienen un tramo mucho más avanzado que Latinoamérica en particular y México en especial. Y justamente CVM 2107 en el chat también mencionaba que si existe una definición universal de lo que es pobreza energética, en la presentación Marín nos hizo favor de mostrar una definición a la que se llegó en la Unión Europea, pero María en su intervención nos comentaba justamente como
en México, además de pobreza, tenemos problemas de acceso, ¿no? No solamente es no puedo pagar la factura, no solamente es no tengo suficiente energético. En algunos lugares, como comentaba el doctor Moreira, no hay ni siquiera acceso a este principio básico de la electricidad o de algunas otras fuentes limpias de energía que te permitan tener un desarrollo económico y social que te permita ir a la par de otras unidades. Y segundo, pues poner sobre la mesa el problema que tenemos en toda Latinoamérica y en particular en México, de que la mayoría de las políticas públicas se hacen desde un escritorio en una oficina centralizada y la persona que desarrolla esa política pues no necesariamente tiene visión de cómo vive esta persona en esta comunidad, y usualmente se utilizan digamos soluciones mágicas y generales que buscan ayudar a todos por igual, cuando en realidad el problema es mucho más complejo. Y entonces me gustaría preguntarle a Marín en específico, ¿cómo han atendido este tipo de problemas en Europa y cómo han ido pluralizando tanto las respuestas y las acciones para combatir estos problemas? Entonces, la primera cosa es que en Europa no hay una definición única por el momento. Tenemos indicadores únicos que son el nivel de revenidos de vaso, los niveles de facturas que son muy altos, y también una eficiencia energética que es muy, muy baja. Entonces, son las factores mayores para la pobreza energética. Pero tenemos recercadores, personas que dal punto de vista científico piensan que la pobreza energética es en inglés es not sufficient access to socially acceptable level of energy. Entonces, la pobreza energética es también un nivel social y cultural de acceso social y cultural de energía. Entonces es muy particular porque, por ejemplo, para las personas, para los jóvenes o para personas que viven más mayores, que tienen que pasar más tiempo a casa, los niveles de energía aceptables son muy diferentes. Entonces tenemos también estas perspectivas, pero en Europa no tenemos una definición única y muchos países están hablando de hacer una definición, pero en muchos casos es solo una definición parcial. Y para mí, que trabajo con científicos, me hace un poquito miedo, porque hay mucho de entender de otros países sobre las técnicas para luchar contra la pobreza energética, y entender también que sí es una cuestión de acceso, pero es también una cuestión cultural y social. Y yo veo la pobreza energética, o en general el acceso a la energía, como un derecho fundamental. Porque a nivel mundial tenemos un derecho para la agua potable, pero no tenemos un derecho para la energía. Y para mí tenemos que trabajar juntos sobre eso con las Naciones Unidas. Es que hay el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 sobre el acceso a la energía, pero no es un derecho fundamental de las personas humanas. Claro, por supuesto. Tomando ya el cierre del primer bloque y entrando al segundo bloque, que es justamente, ya vimos lo que está pasando, cuál es, digamos, el estatus actual de México en estos temas, y ahora vamos a ver hacia el futuro cuáles son las áreas de oportunidad, hacia dónde podemos ir, cómo podemos generar
nuevas políticas que atiendan de mejor manera esta zona en este segundo bloque de 15 minutos. Justamente en el chat nos dicen dos preguntas, dos comentarios bastante atinados. La primera es si en este futuro que estamos planteando, que sería, digamos, el ideal, el futuro, la carta Santa Claus, dicen por ahí coloquialmente, ¿habría una estrategia nacional contra la pobreza energética en este esquema de políticas energéticas? Ese es el primero. Y el segundo es justamente ya más centrado en la parte eléctrica, que dice cómo hablamos de priorizar con a los consumidores finales, pero pues en el mercado eléctrico mayorista, a pesar de que hay mecanismos de precio que ayudan a disminuir el precio de la energía eléctrica, realmente estos beneficios no se reflejan para el usuario final. Si consideramos que dentro de la evolución de la política nacional deberíamos pensar en cambiar esto para que este tipo de beneficios lleguen al usuario final y al mismo tiempo le empoderemos al consumidor para tomar mejores decisiones sobre su consumo y sobre sus precios, ¿no? En este sentido, pues me gustaría abrir el debate. Podremos empezar con María en esta ocasión para ver cuál es su opinión y a partir de ahí rebotamos las ideas. Gracias. Pues muy atinados los comentarios. De hecho, me parece que en México sí hay algunas herramientas que podríamos utilizar. Por ejemplo, la CONUE lanzó el año pasado una app para medir los consumos y la eficiencia energética que puedas tener si eres una persona que tiene un negocio, que está operando muchísima energía, o incluso como usuario residencial, poder revisar estos consumos. Pero la realidad es que este tipo de entidades para mí es un problema que no tienen tanto los recursos, tanto económicos ni de capital humano, que puedan seguir llevando estos objetivos, ¿no? De poder erradicar la pobreza energética. Y sobre la primera pregunta de si debe haber una estrategia nacional, bueno, sí va a haber, digo, no puedo leer el futuro, pero sí debe haber una estrategia para erradicar la pobreza energética. Realmente es un tema en México que poco se toca en el sector y ese es uno de los problemas y por eso lo estamos platicando aquí. Entonces, justamente como hemos platicado, hay varios aspectos involucrados. No bastó con la apertura del mercado que se impulsó en 2013, donde habría más opciones competitivas para los usuarios. Y bueno, es como les decía, pasar de ver a la energía como un derecho económico a un derecho social. Esta regulación impulsada anteriormente nos deja varias lecciones de que existen áreas de oportunidad en materia tanto de transparencia y acceso a la información como para las actividades reguladas, que se vean reflejadas también oportunamente en las y los consumidores. Y bueno, a través de la política energética, que si bien no es favorecedora actualmente, pero hay que impulsar proyectos de descarbonización como la eficiencia energética que justo mencionaba Marín, se ha llevado a cabo en la Unión Europea, o sea, en los edificios públicos, implementar paneles solares para usar los excedentes y favorecer a las comunidades que enfrentan pobreza energética. Y bueno, esto conlleva actualizar la red eléctrica nacional y favorecer pues la energía renovable distribuida. Y bueno, parece que estoy diciendo disparates en el contexto de México, pero es algo que eventualmente va a llegar, porque los demás países ya lo están haciendo, o sea, desde hace algunos años. Últimamente he pensado a México como un país con historia energética tardía. Seguramente aquí el comisionado también lo recordará, pero pasó con los hidrocarburos. Hace algunos años la comunidad internacional estaba organizando las rondas petroleras y estos distintos competitivos mecanismos de inversión para brindar mejores precios y servicios, y que esto finalmente llegó a México aprendiendo las mejores prácticas internacionales. Y llegó tarde y no nos han dejado desarrollarlo, pero lo mismo va a pasar con la transición energética. Es la principal agenda política de los demás países, tanto de la Unión Europea como de incluso empresas liderando en el Medio Oriente, como Estados Unidos, y sorprendentemente también en América Latina. Entonces, México no se puede quedar atrás en acelerar la transición energética y la innovación en el sector, que se vea traducido en acciones para el consumidor, en la digitalización de la cadena eléctrica,
la aceleración del recambio de combustibles en el transporte, y en este contexto justamente de pandemia donde los precios del mercado se vuelven inciertos. Cada vez más debemos apoyarnos en la diversificación energética. Entonces, pues claramente en México nos quedan muchísimas acciones que tomar desde lo público, desde lo privado, y me parece excelente que lo podamos platicar en este momento, e incluso pues con la audiencia joven que justamente se requieren estas nuevas visiones en las nuevas generaciones. Claro, y en este, digamos, en este panorama que hemos estado platicando, hemos centrado nuestra atención en los derechos del consumidor, pero no hemos tocado todavía el tema de la responsabilidad que tiene el consumidor. Si yo como autoridad le doy al consumidor la opción de revisar sus consumos y de entender cómo funciona el costo de la energía, el consumidor tiene esa obligación de entender cómo funciona para poder sacar el mejor beneficio, ¿no? Y entonces estas, digamos, responsabilidades que tiene el usuario también cobran una rol central, y justamente parte de tu intervención, María, tiene que ver mucho con la respuesta a la pregunta que nos pusieron en el chat de cómo cambia el panorama energético con el cambio tecnológico. Y es que el cambio tecnológico va a llegar, quiera o no quiera la política energética en México, porque nosotros en nuestro entorno global tenemos que prepararnos para la venida de los autos eléctricos que van a llegar, porque los que fabrican los autos eléctricos no son mexicanos, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos eso, también nos va a llegar. Entonces, este proceso de cambio tecnológico que viene sí o sí del exterior, también es un punto muy importante sobre cómo tienen que ser las políticas energéticas hacia el futuro para que los consumidores finales estén en condiciones de adoptar estas nuevas tecnologías y al mismo tiempo de cumplir sus responsabilidades como usuarios para poder ejercer sus derechos. Y en ese sentido me gustaría dar la palabra al doctor Moreira para que pudiera abundar en ese sentido de cómo ve la parte de la democratización, o sea, llevar esta cultura energética al usuario final, y la parte de la climatización de las nuevas tecnologías. Mira, yo pienso que otra vez el acceso a un mínimo energético es un derecho de cualquier persona. Okay, entonces, hace un par de años, 2 o 3 años, se le llevó al Congreso una ley para que toda familia tuviera derecho a una cierta cantidad de dinero, igualito que el programa Oportunidades, ese tipo de cosas, y que solamente se pudiera invertir en 2 cosas, en gas LP y en electricidad. Y que eso aseguraba que cualquier persona podía, tener acceso a un tanque de gas LP, aunque estuviera en la sierra, o a la electricidad. No se requiere tanto para una familia en sus requisitos mínimos. Claro, si quiere tener aire acondicionado central y cosas de esas, es otra cosa, pero tener lo mínimo que se requiere para una vida digna no es tanto. Y entonces se le pidió que a cada familia mexicana se le diera algo así como 300 pesos al mes. No me crean el número, pero de ese orden de magnitud es. Y mucho fue un estudio que hizo el doctor Mario Molina, ¿se acuerdan ustedes? Premio Nobel mexicano, que decía que debíamos considerar los costos totales. Dice, mira, ¿cuánto te cuesta que la gente corte árboles y queme leña en su casa? Dice, no nada más es la parte ecológica, es que cuando tú quemas leña en la cocina de tu casa, se producen muchos, gases que son muy malos para los pulmones y son muy malos para los ojos. Entonces, la cantidad de gentes en México que tienen problemas en la vista, que tienen problemas en los pulmones, es muy alta. Dice, el estar quemando leña es más o menos, no me acuerdo el número, por favor, no me crean los números, es algo así como le está costando 6 meses de vida a cada mexicano. Dice, ¿eso cuánto cuesta? Entonces, obviamente, a nosotros nos conviene como nación que usen gas LP, no gas natural porque se requiere un tubo, pero gas LP está más sencillo, y que en las comunidades aisladas tengan gas LP y tengan electricidad. Dice, eso
sale más barato que pagar después todos los gastos médicos de mucha gente que va a tener problemas en los ojos. Entonces yo creo que tenemos que tener una plataforma mínima de acceso a ciertos satisfactores, en este caso energéticos. Y yo diría, LP es importantísimo y electricidad es importantísimo. El gas natural, qué bueno, pero solamente se puede hacer en las ciudades, en lugares más grandes. Pero si podemos nosotros asegurarnos que nadie quema leña, rescatamos a nuestros bosques y bajamos el costo médico del país. Entonces yo sí creo que tenemos nosotros que decirle a todo mundo tiene acceso a 300 pesos o lo que se calcule, aquí está una tarjeta por familia, no se vale que compres la cerveza con esta tarjeta, solamente la puedes usar para electricidad o para gas LP, nada más. Pero yo creo que sí se puede. Perdón. Claro, no. Nos parece muy enriquecedor el comentario. Y para cerrar este espacio, antes de dar las conclusiones y agradecerles a los panelistas, me gustaría darle la palabra a Marín Cornelis para que desde el punto de vista exterior a México nos pudiera ayudar a ver cuál es el rol del usuario final para empujar a que estas políticas pudieran evolucionar en el camino en el que queremos, de qué manera desde la sociedad civil podemos tomar acciones activas para que esto no solamente se quede en buenos deseos, sino que podamos llevar el proceso a los que toman decisiones y que poco a poco vayamos llegando a estas políticas que consideramos son esenciales para el desarrollo económico y social, ¿no? de los países en Latinoamérica y en especial en México. Entonces, adelante, Marín. Gracias. Es una pregunta un poquito difícil porque tenemos que haber una visión sobre el futuro, sobre una visión a largo plazo para cómo queremos el futuro en 2050 o para nuestros niños. Y yo pienso que las empresas, el mercado en general, tiene que simplificar las opciones para los consumidores, porque pasar mucho tiempo perder mucho tiempo por entender los detalles, etcétera, esto es ser un consumidor no tiene que ser un trabajo a tiempo pleno. Entonces tenemos que ser muy, muy determinados como consumidores para tener las opciones mejores para nosotros hoy, ahorita y también mañana. Y eso significa que organizaciones de la sociedad civil, como Ombudsman Energía México, tienen que trabajar con autoridades de regulación o también los gobiernos para tener para decir exactamente lo que funciona y lo que es lo que tiene que cambiar. Y en Europa tenemos estas plataformas de diálogo, que son las plataformas, por ejemplo, el Comitado Económico y Social, pero también este comitado es también víctima de los lobbies de organización que tienen objetivos poco transparentes y poco sociales. Y entonces, como ciudadanos, como personas, tenemos que ser más unidos y también más vocal para decir que las cosas no van bien. Y la información, como ha dicho María, es fundamental, pero tenemos que usar esta información para hacer las transformaciones que en nuestro futuro común, porque tenemos solo una tierra, tenemos que hacer juntos. Claro.
Muchísimas gracias por todos los comentarios. Creo que abre boca para muchos otros temas. Creo que los temas que se han puesto sobre la mesa también nos dan pie para abrir otros espacios, volverlos a invitar a participar en alguno de estos foros en vivo. Podríamos abrir uno específico para inclusión de género, María, para que podamos atender más a fondo el tema. Creo que lo tocamos muy por encima en esta plática y es un tema de suma importancia. Y también podríamos buscar otros espacios para atender en particular algunos puntos. Me gustaría leerles nada más algunos comentarios del chat para que ustedes estén enterados que sí hubo interacción. Por aquí coinciden con el doctor Moreira en que pobreza energética es un problema multidimensional y que va más allá de la asequibilidad de los servicios energéticos. También debe integrar cuestiones sociales, culturales y de género, entre otras cosas. Y otro usuario, 87 Benja, nos comenta que él alcanza a ver un mecanismo dentro del mercado eléctrico que ayuda a bajar los precios si la energía que compra el suministrador básico para los usuarios finales viene del mercado eléctrico y la energía del mercado eléctrico es barata. Entonces se garantiza un precio bajo para los usuarios. Sin embargo, como las tarifas son reguladas, ese usuario no necesariamente ve ese beneficio del usuario. Entonces, creo que abrir otro espacio para definir el funcionamiento del mercado eléctrico y eliminar sobre todo algunos mitos que están alrededor y la complejidad del sector eléctrico también valdría la pena. No me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados, agradecerles a nuestros panelistas por su maravillosa participación. Estaremos en contacto y los invitamos a que sigan a la página en Twitch de Ombudsman Energía MX. Denle ahí al botón moradito que dice seguir con el corazón y los que puedan suscribirse se aprecia mucho. Estaremos trayendo este tipo de contenidos, esperemos que sea de su agrado y con esto podremos cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos y buenas tardes.